La influencer Marianne fue acusada del delito de lesiones y el juez rechazó que llevara su proceso en libertad, por lo que su defensa pidió duplicidad del término constitucional. Mientras tanto, la familia de Valentina, la víctima, está pidiendo que la influencer sea juzgada por tentativa de homicidio. El día de hoy estaremos hablando de un caso que se ha viralizado muchísimo en redes sociales, y esto debido a que las involucradas son dos influencers. El hecho de que el caso aún está siendo trabajado indica que, aún no hay resoluciones, y también puede que los detalles cambien de un momento a otro, así que tengan eso en mente. La vida de Valentina Gilabert era un espectáculo continuo. Modelaje, eventos y luces de neón reflejadas en los vidrios de lujosos restaurantes. Desde afuera, su mundo parecía perfecto. Tenía cientos de miles de seguidores en redes sociales, una carrera en ascenso y conexiones en el mundo del entretenimiento con las que muchos soñaban. Pero a la madrugada del 9 de febrero de este año 2025, todo cambió. En un departamento ajeno, el brillo de su vida amagó con apagarse en un instante. No hubo advertencias ni tiempo para escapar. El filo de un cuchillo destrozó la calma de la noche cuando Marianne Gonzaga, otra influencer con la que Valentina había cruzado caminos en el mundo digital, irrumpió en su vida de la forma más brutal posible. ¿Fue esto un ataque meticulosamente planeado? ¿O secuelas de celos digitales? ¿O solo una obsesión construida a base de imaginación que culminó con sangre en el suelo y un cuerpo colapsado en el piso de aquel apartamento? Cuando la policía recibió la llamada de emergencia, el daño lamentablemente ya estaba hecho. Valentina, gravemente herida, luchaba por respirar mientras los paramédicos intentaban estabilizarla. Su cuerpo se convirtió en el escenario de una batalla entre la vida y la muerte. Las sirenas teñían la madrugada con su eco ensordecedor. Las redes sociales no tardaron en explotar con las teorías. ¿Por qué una influencer atacaría a otra influencer? ¿Qué vínculo real existía entre Valentina y Marianne? ¿Se trataba de un ajuste de cuentas o de una mente que había cruzado el límite de la obsesión? Las respuestas aún estaban por descubrirse. Para entender lo que realmente sucedió, es necesario explorar el mundo de ambas figuras y descubrir en qué momento sus caminos se cruzaron. Y antes de continuar con esta historia, ya saben que me gusta tomarme un momento breve para invitarlos a que se unan a esta familia si aún no lo hacen, para que no se pierdan los videos que subo durante la semana. Y también recordarles que si les gusta este canal y su contenido, pueden apoyarme dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla también les dejo mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto por ahí. Y ahora sí, espero que ya estén cómodos y continuemos con esta historia. Para el público, Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga eran solo dos influencers que habitaban en el mismo universo digital. Pero detrás de los filtros y las sonrisas agigantadas, sus vidas no podían ser más distintas. Sin embargo, había un hilo invisible, un destino tejido con delicadeza de una trampa mortal que conectaba sus caminos mucho antes del fatídico 9 de febrero. Valentina no solo era una influencer más. Su verdadero poder mediático venía de su lineaje. Su abuelo Mario Casillas, un actor de renombre en la televisión mexicana, la había convertido en un rostro conocido. Su relación con su abuela, la famosa actriz Iliana de la Garza, y su tío Armando de la Garza, comisionado de turismo en la región centro de Coahuila, la convertía en alguien con espacio tanto en el espectáculo como en la política. Marianne, al contrario de Valentina, no venía de un legado mediático. Su ascenso en las redes sociales fue mucho más caótico y lleno de polémicas y relaciones turbulentas. En un punto conoció a José Said, un empresario con el que rápidamente inició una relación. Su romance se convirtió en un contenido viral de lujos, viajes y declaraciones de amor públicas. Pero el cuento de hadas lamentablemente no duró mucho.
En el 2023 dio a luz a una hija y un año después la relación con José se desplomó en un torbellino de acusaciones y peleas legales. El 9 de febrero del 2025 no fue un día cualquiera. Fue la culminación de una obsesión que se había ido alimentando semanas antes. Una sombra que crecía con cada publicación que Valentina hacía. El hilo rojo que unía sus destinos no era un lazo del destino romántico. Era un nudo que se apretaba cada vez más fuerte hasta que la sangre finalmente selló el encuentro. El reloj marcaba las 2:43 de la madrugada cuando el destino de Valentina Gilabert cambió para siempre. Esa noche se encontraba en un departamento del exclusivo condominio Park Pedregal, al sur de la Ciudad de México. El lugar pertenecía a José Said, quien no se encontraba allí, ya que acababa de salir a comprar algunas cosas con sus amigos, dejándola en el lugar junto a su amiga Ainsane. En ese momento, Mariane Gonzaga irrumpió en el departamento. De hecho, llegó al lugar cegada por la ira. Al encontrar a Valentina en el departamento, su rabia se desbordó. Lo que había comenzado como una discusión pronto escaló a un frenzy de violencia. En un arranque de furia, Mariane tomó un cuchillo y se abalanzó sobre Valentina. Las primeras puñaladas fueron rápidas y certeras. Valentina, como pueden imaginarse, intentó defenderse, pero cada intento fue silenciado con otro corte. La modelo, cubierta de sangre, apenas tuvo fuerzas para suplicarle: «Me estás matando, me estás quitando la vida». Pero Mariane no se detuvo y con los ojos desorbitados y una respiración frenética le respondió con desprecio: «Eso te pasa por puta». Ainsane, la amiga de la víctima y testigo imponente del horror, intentó intervenir. Pero, como pueden imaginar, el filo del cuchillo detuvo cualquier intento de poder ayudarla. Mariane, de hecho, la amenazó sin titubear, asegurando que si se movía, correría la misma suerte que su amiga Valentina. Atemorizada, Ainsane quedó paralizada, obligada a presenciar la escena como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. El sonido del cuchillo perforando la piel, los jadeos agonizantes de Valentina y el eco de su llanto llenaban el espacio con una sensación de muerte inminente. Mariane siguió apuñalando hasta completar 15 heridas en su cuerpo. Y solo entonces, cuando el cuerpo de Valentina dejó de moverse, cuando el charco de sangre se extendió más de lo que su mente podía procesar, detuvo su frenzy asesino. Y aquí una pregunta que les quiero hacer. ¿Ustedes creen que ella paró por piedad o porque creyó que ya la había desvivido? Al detenerse, sacó su teléfono móvil y realizó una videollamada. Al otro lado de la línea, su madre atendió la llamada solo para escuchar la frase más escalofriante que una madre podría oír: «Mira lo que hice, mami». Ainsane, paralizada por el terror, apenas pudo reaccionar cuando Mariane finalmente salió del departamento, dejando atrás una escena de horror absoluto. Fue entonces cuando la joven logró reaccionar y llamar a emergencias. Los paramédicos llegaron minutos después, encontrando a Valentina al borde de la muerte. Su cuerpo estaba en estado crítico. La pérdida de sangre era masiva, como pueden imaginarse, y la posibilidad de que sobreviviera era mínima. La trasladaron de inmediato al hospital, donde la batalla por su vida apenas comenzaba. Horas después del ataque, Mariane fue detenida en un departamento en Santa Fe, donde se hospedaba con una amiga. Valentina, contra todo pronóstico, seguía respirando y la historia aún no había terminado. El hospital recibió a Valentina Gilabert al filo de la tragedia. Cada segundo era una batalla. La pérdida de sangre, las puñaladas que perforaron su abdomen y tórax y la posibilidad de que su cuerpo simplemente se rindiera hicieron que los médicos actuaran con una precisión absoluta. No había margen para errores. Los cirujanos trabajaron durante horas. La primera intervención fue para contener la hemorragia y reparar el daño interno. La segunda para evitar que los órganos colapsen. Y bueno, en el quirófano la lucha era constante. Pero en la sala de espera su familia libraba otra guerra: la incertidumbre. A pesar de los pronósticos, Valentina sobrevivió a la primera noche, aunque su estado seguía siendo bastante crítico. Sufrió múltiples heridas en el abdomen, lo que comprometió varios órganos vitales. Su esófago fue perforado en más de un punto, lo que complicó su alimentación y respiración.
Los pulmones también fueron alcanzados, obligando a los médicos a intervenir de inmediato para evitar una insuficiencia respiratoria fatal. Las 15 puñaladas dejaron cicatrices que iban mucho más allá de la piel. Lo que trascendió fue que el mayor daño estaba, en su mano izquierda. Por un instinto de supervivencia, Valentina había intentado protegerse usando sus manos para detener el cuchillo, absorbiendo parte del impacto con sus propios huesos y piel. La fuerza del ataque hizo que los tendones y nervios de su mano quedaran severamente dañados, dejando una gran incertidumbre sobre si volvería a moverla con normalidad. Las operaciones se sucedieron sin descanso. 8 o 9 intervenciones en un intento para reparar el daño que el ataque había causado. Se reconstruyeron secciones completas del esófago. Se le drenaron los pulmones, restauraron tejidos musculares y se reconstruyeron los nervios destrozados en su mano. A cada cirugía, los médicos repetían la misma frase: salió bien, pero aún no estamos fuera de peligro. En un esfuerzo por estabilizar, los médicos tomaron una decisión bastante drástica: inducir a Valentina a un coma. Esta era la única forma de darle a su cuerpo el tiempo necesario para sanar. Durante días, Valentina estuvo suspendida en un limbo entre la vida y la muerte, mientras su agresora enfrentaba el peso de su crimen. Mariane Gonzaga estaba detenida, pero la posibilidad de que su condena fuera reducida debido a su edad generaba bastante incertidumbre. En México, los menores de edad no son juzgados bajo las mismas leyes que los adultos. De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, las personas de entre 14 y 18 años pueden ser privadas de la libertad, pero con restricciones. La pena máxima para un menor en un centro especializado no puede exceder los 5 años, incluso para delitos graves como homicidio o secuestro. La familia de Valentina temía que este fuera el caso, que la agresora pudiera salir en unos pocos años sin enfrentar el verdadero peso de su crimen. La audiencia inicial se llevó a cabo bajo la mirada expectante del país entero. Mariane llegó esposada con la misma actitud desafiante que había mostrado desde su arresto. No hubo lágrimas ni muestras de arrepentimiento en lo absoluto. La fiscalía presentó las pruebas: las grabaciones de seguridad del edificio, el testimonio de Ainsane, el cuchillo con las huellas de la agresora, la videollamada a su madre en la que admitía su crimen. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente y, sin embargo, no había garantía de que la sentencia fuera lo suficientemente severa. El juez ordenó que Mariane permaneciera en prisión mientras avanzaba el juicio, pero su defensa seguía insistiendo en una reducción de cargos, argumentando que el ataque no había sido premeditado, que se trataba de un arrebato impulsado por una crisis emocional. Pero algo se filtró. Mariane había utilizado las redes sociales en los días previos para preguntar a sus seguidores si habían visto juntos a su expareja José Said, a su hija y a Valentina. Mientras tanto, Valentina enfrentaba su propio infierno, el de la recuperación. Pero en medio de la angustia llegó una luz de esperanza. Más de una semana después de la agresión, los médicos tomaron la decisión de retirarle la sedación a la paciente. Valentina comenzó a despertar poco a poco del coma. Sus padres informaron en un comunicado que la joven se encontraba en proceso de recuperación y que había sido trasladada al área de terapia intermedia. La noticia trajo alivio, pero también nuevas preocupaciones. Valentina pudo, de hecho, recuperar la función de hablar y deglutir, aunque todavía requería drenajes en ambos pulmones debido a la gravedad de sus heridas. Su proceso de recuperación sería largo, pero el simple hecho de que estaría consciente fue suficiente para renovar la esperanza de su familia. Podría festejar el Día de los Enamorados el 14 de febrero amando su propia existencia. Poco después de despertar, su abogado reveló que Valentina ya estaba enterada de lo que había sucedido. Sin embargo, la información se le estaba dando de manera gradual debido al estado de shock y ansiedad en el que se encontraba, ¿no? En medio del proceso judicial, su padre salió a desmentir un rumor que había circulado con fuerza en redes sociales. Valentina no tenía ninguna relación con José Said.
el exnovio de Marianne. Explicó que ambos apenas se conocían 2 semanas antes del intento de asesinato y que no existía ningún vínculo sentimental entre ellos. Con esto intentaba desmentir la narrativa que algunos habían tratado de construir para justificar el ataque. Movimientos feministas y activistas comenzaron a exigir que no se permitiera ningún beneficio legal para su agresora. La presión social sigue creciendo mientras la pregunta está en el aire. La justicia mexicana castigará a Marianne Gonzaga como corresponde o la dejará en libertad bajo algún tecnicismo legal. Al momento de la grabación de este video, esta pregunta aún no tiene respuesta. La última palabra la tiene el sistema judicial, pero para Valentina, la verdadera condena es saber que, independientemente del fallo, su vida nunca volverá a ser la misma. Un caso que realmente me ha explotado la cabeza por muchas cosas, pero una de las cosas que he visto en redes sociales es como hay personas que van y comentan a la página de Valentina dando a entender que ella se lo merecía y que son Team Marianne y que eso le pasa por meterse con el hombre de alguien más. Me hace pensar en la cantidad de mujeres que pueden llegar a hacer esto si están apoyando a Marianne. No hay razón alguna en este planeta para hacerle esto a algún ser humano. No la hay. Ni una infidelidad. No hay nada que valga la pena para que tú como mujer te veas en la situación en la que se ve Marianne en este momento. O sea, tiene una bebé pequeña. No sabemos qué va a pasar con lo legal. Este es un caso que, híjole, de tener una sentencia muy leve, la verdad es que no lo voy a entender. No lo voy a entender. Esto es algo tan grave, tan a lo que se puede ver. Y obviamente ustedes hagan su propia investigación, formen su propia opinión. Yo les doy mi opinión muy humilde, cero profesional, basándome en información que es pública. Pareciera como que pues lo planeó, ¿no? Lo premeditó, y el hecho de que también se mencione que tal vez eso tenga que ver con depresión postparto, se tiene que analizar mucho más a profundidad, pero no creo que esa sea la razón. Y de hecho, Marianne tiene un video en sus redes sociales hablando sobre la depresión postparto, que ella no cree en la depresión postparto, que cómo es posible que una persona se pueda deprimir después de que dio a luz y no sé qué tanto. Y bueno, el video está ahí si quieren ir a buscarlo y verlo. Creo que es una chica que ya tenía tal vez algunos trastornos, algunos problemas emocionales, mentales y demás, y obviamente no tiene control de sus emociones. No sabemos el trasfondo de esta historia, de este triángulo. No quiero decir yo que hubo un triángulo amoroso o que no. La verdad, creo que solamente la van a saber las personas involucradas, ¿no? Algunas personas creen que Valentina sí se involucró con este hombre, otros no, pero si haya sido así, no es razón para que Marianne haya hecho todo esto. Muchas personas también opinan acerca de que Valentina provocaba a Marianne en las redes sociales con los TikToks que hacía y esas cosas. No, creo que todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión y eso no le da derecho a nadie a ir a tratar de desvivir a alguien. Lo que sí les puedo decir es que tengan en cuenta, tengan en mente que hay personas allá afuera como Marianne, y en ocasiones es preferible no instigar para tal vez poder evitarnos algo así. Esto no quiere decir que Valentina tuvo la culpa en lo absoluto. Creo que todos podemos opinar lo mismo. Valentina no es culpable de lo que le sucedió, porque de nuevo, no hay razón alguna para llevar una acción así, pero si queremos ser más cuidadosos con nuestra persona y demás, si tenemos en mente que existen personas allá afuera que de pronto no están estables, que no son emocionalmente capaces de digerir emociones o de digerir rompimientos de relaciones y demás, o de ver que alguien más está rehaciendo su vida en otro lado, etcétera, etcétera, simplemente tengan eso en mente y sean más cuidadosos. Pero, ¿ustedes qué opinan al respecto de este caso? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Cómo creen que va a desenvolverse la justicia en este caso? Vean lo que pasó con este chico, ¿cómo se llama? Fofo. Ay, ¿cuál es su apellido? No lo recuerdo ahorita. Voy a tratar de poner eso en pantalla.
Fofo Martínez, creo que sí, no me equivoco, el cual fue condenado, bueno, puede ser condenado, me parece que a 17 años de prisión por un ataque violento contra una persona, un ataque que duró unos segundos, donde ni siquiera creo que estuvo en peligro la vida de la persona. Muy mal hecho también, obviamente no se debe hacer ese tipo de cosas, pero en comparación de una cosa con la otra, no inventen. O sea, imagínense que a aquel tipo le dan 17 años de prisión y a esta chica, por ser menor de edad, la justicia como que le da una palmadita en la espalda y bye. No. Esto tiene que ser un ejemplo de que a cierta edad, o sea, ya eres capaz de digerir lo que es bueno y lo que es malo, y no por ser menor de edad te puedes salvar de la justicia, y menos en estas cosas. O sea, se me hace algo bien complicado, bien frustrante de pensar que la justicia no pueda caer con todo el peso, porque lo que esta chica hizo, la verdad, demasiado brutal, demasiado fuera de lugar, demasiado horroroso, demasiado de miedo, demasiado de todo. Así que bueno, no sé qué opinen ustedes. Güey, a lo mejor me iban a matar, güey. Valeria Márquez, una chica que se dio a conocer mucho más y cruzó fronteras, lamentablemente, a la tragedia en la cual perdió la vida. Esta historia es bastante reciente y hay que tener en mente que a la hora de yo grabar este video puede que haya información nueva, puede que los detalles cambien. Cabe mencionar también que hay muchísimas teorías, mucha opinión pública al respecto de lo que pudo o no pudo haber pasado con esta chica. Así que tengamos esto en mente. Yo voy a hacer lo mejor que pueda para contarles la historia conforme a los detalles que son de índole pública, y al final de cuentas les daré un poquito acerca pues de mi opinión, basándonos en pues todo este misterio y todas las teorías que existen detrás de este día. Así que bueno, teniendo eso en mente, los invito a que se pongan cómodos, cómodas, y comencemos con la historia del día de hoy. Una sonrisa, una cámara y espectadores conectados. Así tal cual comenzó el último día de Valeria Márquez. Obviamente nadie se imaginó que esa transmisión en vivo, entre saludos, filtros y frases alegres, terminaría con disparos y una influencer de tan solo 23 años desplomada frente a su celular. Lo que parecía una tarde común se transformó en una escena de terror que dejó a México entero preguntándose: ¿quién querría ver a Valeria muerta? Y lo más importante, ¿por qué? La tragedia ocurrió el martes 13 de mayo de este año 2025 y dejó una marca imborrable en internet y en los más de 70,000 seguidores que seguían esa cuenta. Valeria, carismática y en ascenso, se despidió del mundo frente a una audiencia que jamás olvidará ese instante. Pero la pregunta que se repite como eco en las redes y medios de comunicación es mucho más compleja. ¿Qué pasó antes del ataque? ¿Estaba siendo ella amenazada por alguien? Y también, por otra parte, ¿su asesinato tiene algún vínculo con el crimen organizado? ¿O tal vez es otra historia sin sentido que se suma a la ola de violencia que azota a influencers en México? ¿O tal vez alguna amiga envidiosa? La historia tiene giros bastante oscuros y vamos a navegarlos uno a uno. Y bueno, antes de comenzar me presento, mi nombre es Jackie Hernández, sean ustedes bienvenidos a este canal una vez más. Ya saben que antes de continuar con las historias, me gusta tomarme un momento breve para invitarlos a que se unan a este canal, si aún no lo hacen, suscribiéndose para que no se pierdan los videos que subo durante la semana, y también recordarles que si les gusta el canal, el contenido y quieren apoyar a su servidora, pueden hacerlo dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla también les dejo mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto por ahí. Ya saben que por allá tocamos temas que no tienen nada que ver con esas historias, así que los espero de ese lado. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, continuemos con la historia.
Desde que tenía memoria, Valeria Márquez soñaba con la fama. Como muchas jóvenes nacidas después del año 2000, ella no soñaba con escenarios ni pantallas de cine, sino con seguidores, likes y videos virales. Su mundo era en el ámbito digital y su meta convertirse en una reina de las redes sociales. Desde adolescente fue moldeando esa imagen. Cuidaba cada ángulo, cada filtro, cada pose y en el 2021 logró uno de sus primeros grandes triunfos: ser coronada Miss Rostro, un título que le dio visibilidad y se convirtió en el boleto directo al universo de influencers. Instagram y TikTok se convirtieron en sus vitrinas. En la primera alcanzó 70,000 seguidores y en la segunda superó los 90,000. Valeria subía contenido con consistencia, consejos de belleza, rutinas, pequeños fragmentos de su día a día. Podríamos decir que era una influencer de lifestyle. Su discurso también era bastante claro. Verse bien era lo más importante. Y cuando inauguró su propio salón de belleza en el centro comercial de Zapopan, llamado Blossom The Beauty Lounge, parecía estar cumpliendo el sueño completo. Ese local se volvió el escenario habitual de sus transmisiones, aunque también ella solía transmitir desde la casa que al parecer compartía con sus tíos, a lo que tengo entendido. La tarde del martes 13 de mayo nada parecía fuera de lugar. Valeria vestía un bodysuit color rosado y su peinado lucía impecable. De hecho, en mi opinión, lucía como una Barbie tal cual, hermosa y lista para preparar otra de sus transmisiones. A sus espaldas, el logo del salón brillaba. En ese momento recibió un café y un peluche rosa en forma de un cerdito, mientras se escuchaba que hablaba con una amiga fuera de cámaras. Pero algo aquí cambió. En su rostro se asomó un gesto desconcertante, una inquietud que duró apenas segundos. Y después llegó el horror. Una ráfaga de disparos interrumpió la escena. Lo que era otra tarde normal para sus seguidores se convirtió en una despedida final. Y aquí hay que tener en cuenta algo. Si ustedes llegaron a ver partes de este live, se darán cuenta que estuvo algo extraño y de cierta manera levantaba muchas banderas rojas. Se dice, o bueno, no se dice, lo que pudimos obtener de la información de estos lives es que en ese día llegó un repartidor al local. Erika, la empleada, estaba ahí. Valeria no se encontraba en el lugar. Este repartidor supuestamente tenía un regalo bastante costoso para Valeria. Pregunta por ella, se le dice que no está y Erika le dice que si gusta puede dejar el obsequio con ella y que ella se lo entrega a Valeria cuando ella regrese más tarde. El repartidor se niega diciendo que no puede hacer eso porque el regalo es muy costoso y aparte tiene que tomarle una foto a ella con el obsequio. El repartidor decide irse y comenta que regresará más tarde. Esta información Erika pues se la comenta a Valeria, lo cual Valeria se queda un poco intrigada de quién podría estarle enviando este tipo de regalos. De cierta manera como que dudaba de que si era un repartidor o que si era alguien como, no sé, como una, como dijo, o una escolta, ¿ok? Entran un poco ahí las dudas de por qué ella misma se hace estas preguntas. Pero tengamos esto en cuenta, ¿ok? Ella se queda en el live a pesar de que ella menciona que quería retirarse ya del local. Y la amiga Vivian le dice que no se vaya, que se espere otros 10 minutos más porque ella quiere verle la cara cuando supuestamente reciba este regalo costoso. Es esta la razón por la cual la amiga le envía esta bebida de esta cafetería famosa Starbucks junto con este peluche en forma de puerquito en color rosado. Se lo manda para que ella se quede cómoda ahí en el local esperando el supuesto regalo costoso. El final de este live se viralizó con rapidez la noche del martes y esto es obviamente por la razón que ustedes y yo ya conocemos. Fue bastante impactante. Nadie alcanzaba a entender lo que acababa de suceder. En un parpadeo y ante la mirada congelada de sus seguidores, el cuerpo de Valeria Márquez se contrajo violentamente. Al menos a lo que tengo entendido fueron 3 disparos. 2 de ellos dieron en el área del pecho abdomen y otro en la cabeza. Y estos llegaron literal sin aviso alguno.
Quienes se hayan topado con estos videos que lamentablemente se viralizaron, y me refiero al momento exacto de la tragedia, es muy triste que se haya tomado ese fragmento y lo hayan utilizado para el morbo, para vistas y demás. Yo aquí en este canal no les voy a estar mostrando esa parte. Yo, por mi parte, me topé con esto sin saberlo. Llegué a ver el momento tal cual y no les recomiendo hacerlo por respeto a ella, por respeto a sus familiares. No estemos difundiendo esa parte de ese live. Creo que no es necesario. Ya sabemos qué fue lo que pasó. Y bueno, de nuevo, no se lo recomiendo. Obviamente la mesa que estaba frente a ella pues terminó cubierta de sangre, ¿no? Ella quedó reclinada en la silla rosa, totalmente inmóvil, con el cabello ocultándole el rostro y el peluche todavía entre sus manos. Los usuarios, imagínense, atónitos, no sabían si estaban viendo, como ya lo mencioné, una broma pesada o una tragedia real. Reaccionaron con emojis de susto, de confusión, hasta que lamentablemente empezaron a entender que aquello era real, que estaban presenciando un crimen en vivo. En los últimos segundos del video, una de las amigas o empleada de Valeria tomó el celular y cortó la transmisión. Y luego de aquí, el silencio total. Y también se dejó venir la duda. ¿Era posible? ¿De verdad alguien acababa de ser ejecutada en directo o era un montaje siniestro? En las horas posteriores, la incertidumbre dio peso a una avalancha de teorías. Y cuando les digo una avalancha es porque son muchísimas, pero la mayoría coincidía. Valeria jamás habría fingido algo así. Su estilo de contenido, como ya lo mencioné, no se prestaba para bromas ni simulaciones de este tipo, era más lifestyle. Entonces, la única opción lógica era la más terrible, que alguien la hubiese asesinado de verdad. La imagen final era elocuente y bastante cruel. Valeria tendida sobre el sillón sin señales de vida. La secuencia era breve pero contundente. Justo antes del primer disparo se le veía un gesto, mezcla de sorpresa y de cierta manera como que duda. Y a la vez también lo noté yo como con tranquilidad y tal vez un poco de dolor. No sé cómo explicarles. Luego vino el segundo tiro que impactó su cuero cabelludo, su cabeza. Y con eso el silencio definitivo. Pero como les digo, lo que tengo entendido fueron 3 disparos. Al día siguiente, el miércoles, ya no había dudas. El crimen era tan real como el aire que respiramos y estaba confirmado. A partir de ese entonces, se abría una pregunta mucho más compleja. ¿Quién y por qué lo habían hecho? La Fiscalía del Estado de Jalisco inició una investigación. Y bueno, aunque evitó la Fiscalía brindar detalles precisos sobre los posibles motivos detrás del ataque, y esto para resguardar la investigación, supuestamente, ¿no? Mientras tanto, en Internet las teorías no tardaron en multiplicarse y algunos de los indicios más reveladores podrían estar ocultos precisamente en los últimos videos que Valeria había publicado antes de morir. Desde el miércoles, el video del crimen de Valeria Márquez se convirtió en una de las principales tendencias en redes sociales, sobre todo en México, pero no solamente en México, sino en otros países. Para entonces, las cifras de reproducción eran imposibles de calcular. La escena se repetía en noticieros, portales, canales de Telegram, Twitter, YouTube y hasta en televisión. Cientos de miles parecían fascinados de cierta manera por el horror. Pero la gran pregunta era inevitable. ¿Por qué pasó? Desde fuentes oficiales se deslizó que el caso había sido caratulado como un posible feminicidio. Sin embargo, al momento de grabar este video, no se conocían mayores detalles sobre el avance de la causa ni sobre quién o quiénes habían atacado a Valeria. Se presume que la policía ya revisaba grabaciones de cámaras cercanas al salón de belleza, aunque también se llegó a decir que no había cámaras en esa área específica de ese shopping center. También se llegó a decir que, ella tenía cámaras en su local, porque al parecer lo menciona en ese live o en alguno de sus lives. Habla de las cámaras dentro del local, pero no se ha sabido ni se ha escuchado nada acerca de esa información.
¿no? Además, también la policía o los investigadores comenzaron a tomar declaraciones a testigos que se encontraban en la zona. Este crimen ocurrió a plena luz del día, cerca de las 6:30 de la tarde, en un área comercial activa de Jalisco, Zapopan. En sus redes, las últimas publicaciones de Valeria se llenaron de mensajes de tristeza y pedidos de justicia. Su posteo más reciente en Instagram había sido una promoción para una tienda de ropa llamada Beauty Body Level. Incluso, minutos antes del ataque, ella había subido una historia. Era una selfie, o en esa selfie aparecía con la misma ropa que traía al momento de la tragedia. Y bueno, al fondo se distinguía el lugar exacto donde ella se habría sentado después para hacer la transmisión final. Sin embargo, otros usuarios comenzaron a revisar con lupa sus videos buscando pistas que ayudaran a entender este gran misterio, este enigma. En uno de ellos, Valeria se mostraba sonriente, pero con un tono extraño, lanzando una advertencia en clave. La frase era bastante inquietante. Mami, agradece que soy pobre porque si fuera rica ya te hubiera mandado a desaparecer. Por otra parte, aquí ella no mencionaba nombres, pero el mensaje era directo. Y entonces llegaron las conjeturas. Varios seguidores señalaron que poco antes de la tragedia, la influencer había hecho una mención con tono sarcástico hacia una amiga suya, también popular en redes, Vivian, de quien hablamos anteriormente, Vivian de la Torre. Ese mismo día, Valeria habría esperado durante horas un regalo costoso. Como ya les mencioné, según el repartidor había ido a buscarla, ella no se encontraba. Así que aquí fue cuando la amiga Vivian pues le dice que se espera unos minutos más, que ella le va a mandar algo mientras espera ese regalo costoso porque quería ver su reacción. En el video fatal se ve que Valeria recibió de nuevo el café o el drink y el peluche, pero claramente ella pues estaba esperando algo más, estaba esperando a esa persona, a ese repartidor, porque me imagino que muy dentro de ella, a pesar de que sentía que algo no estaba muy bien, tenía la curiosidad de saber qué era ese regalo costoso. Los comentarios evidentemente no se hicieron esperar y muchos comenzaron a sospechar que Vivian podía tener algo que ver. Tanta fue la presión que ella se vio en la necesidad de cerrar los comentarios en sus redes. Pero aún así, ella llegó a pronunciarse. Lamentó la muerte de Valeria y pidió respeto. Sobre el supuesto regalo, escribió: a ella siempre le mandaban cosas a la estética, era habitual. Quienes conocían nuestra relación saben que siempre le enviaban detalles, estuviera o no en live. Y bueno, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial que la fiscalía esté considerando a Vivian como parte activa en la investigación de este asesinato. Mientras tanto, medios locales han informado que la versión oficial hasta ahora sostiene que el tirador fue un hombre no identificado que entró al salón justo cuando Valeria estaba transmitiendo en vivo y luego se fue, o huyó más bien, en motocicleta. No se ha confirmado si actuó solo o con ayuda de alguien más. Hay testigos que aseguran haberlo visto merodeando días antes cerca del local y que incluso se habría hecho pasar por repartidor. Dicen que ya había intentado entrar en otras ocasiones, pero al no encontrar a Valeria presente, se retiraba. Insistía con esto, con que tenía que entregarle algo de valor y que únicamente ella podía recibirlo. Puede que Valeria supiera a qué se refería o tal vez no. Yo honestamente creo que no, porque a lo que se podía observar tenía la duda de quién y qué sería. Y por otra parte, muchos de nosotros nos preguntamos si ella en el fondo intuía que algo estaba mal. Y bueno, es que varios usuarios rescataron un momento bastante inquietante del directo. Valeria lanzó una frase que horas después, sin saberlo, se volvería escalofriante. Güey, a lo mejor me iban a matar, güey. A lo mejor me iban a matar, me iban a levantar o qué. Me quedé preocupada. Esa fue la frase que Valeria mencionó y como les digo, se volvió bastante escalofriante porque ocurrió la tragedia. Según lo captado por el video, el ataque fue inmediato. No hubo ni gritos, ni forcejeos, ni advertencia. Y bueno, realmente no hubo gritos antes de que ella pues hiciera mute el live, porque llega este repartidor,
pregunta si ella es Valeria, ella dice que sí, y en ese momento imagino yo que por privacidad ella hace mute el live, y después de ahí ya no sabemos, no se ve que ella vuelva a hablar. Obviamente no vamos a escuchar si el repartidor dijo algo, si la amiga Erika dijo algo, si hubo gritos y demás, porque el live estaba en mute. Pero de nuevo, el repartidor le dice, tú eres Valeria, y luego de ahí de nuevo los disparos que no se escucharon porque ya el live estaba en mute. Aún no se sabe si la víctima conocía al agresor o si todo fue obra de un ejecutor enviado con un objetivo bastante claro. Si se tratara de un asesinato por encargo, se abriría otro abanico de interpretaciones, obviamente. El caso es tan reciente que ni siquiera hay un informe preliminar de la autopsia, lo cual honestamente pues no creo que sea muy necesario porque todos presenciamos y sabemos qué fue lo que sucedió. Los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses siguen levantando pruebas en el lugar de los hechos, pues para ver qué pueden encontrar que les ayude a resolver este caso. Pero bueno, mientras tanto, la familia de Valeria aún debía realizar el reconocimiento formal del cuerpo, ¿no? Un trámite bastante frío, burocrático, que suena casi innecesario cuando pues muchas personas ya fueron testigos de los últimos minutos de la vida de Valeria. Pero como si esto no fuera mucho, otra influencer, escuchen esto, fue eliminada a las pocas horas que se despidió a Valeria Márquez. Tal como lo escuchan, la misma historia se repitió en otro país. Quiero hablar un poco sobre el asesinato de Mona porque lamentablemente el caso de Valeria Márquez obviamente ha tomado mucha fuerza en las redes sociales. Ella no es la única. Lamentablemente hay muchos de estos casos, pero este caso de Mona también hay que mencionarlo porque es muy similar a lo que le acaba de suceder a Valeria. El eco del asesinato transmitido en vivo de una influencer mexicana aún no se apagaba cuando otro estremecimiento sacudió las redes. Otra joven, creadora de contenido, cayó abatida y ahora en Colombia. María José Estupiñán, de 22 años, fue asesinada a balazos frente a su vivienda en Cúcuta sin chance de defensa ni explicación. Medios locales reconstruyen una escena que parece escrita por el mismo miedo. Un hombre disfrazado de repartidor llegó a su casa con el pretexto de entregarle un obsequio. La modelo, conocida como La Mona, salió curiosa a recibir los chocolates. En ese instante, el asesino le vació el arma. Una bala perforó el pulmón derecho. El atacante huyó con rapidez, pero este fue atrapado por cámaras de seguridad del barrio donde vivía la joven, que además de influencer, estudiaba comunicación social y periodismo en la Universidad Francisco de Paula Santander. El horror fue grabado como si la ciudad vigilara su propio espanto. Este crimen ocurrió el 15 de mayo. Apenas un día antes, María José había ganado una batalla judicial contra su expareja que había sido denunciado por violencia intrafamiliar desde el 2018. La sentencia lo obligaba a pagarle 30 millones de pesos colombianos, aproximadamente $7,000, y esto pues sería un triunfo que lamentablemente llegó muy tarde. Según informó Caracol Noticias, el coronel Leonardo Capacho, comandante del Distrito 1 de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que ya se iniciaron labores para identificar al autor material del crimen y encontrar su paradero. La búsqueda comenzó en cuanto cayó la joven. Podría tratarse de un presunto feminicidio. Años atrás ella presentó denuncias por violencia intrafamiliar, pero todo eso sigue en fase de investigación. Esto fue lo que declaró el jefe policial. Las sombras todavía no terminan de acomodarse en este caso. Obviamente es bastante reciente, pero ya se notaba ahí las banderas rojas también. El brutal asesinato en vivo de Valeria Márquez sigue bastante fresco como enigmático. Al momento de grabar este video, como ya les mencioné, las dudas se multiplican sin dejar pista alguna hacia una respuesta clara y concreta. Sin ir más lejos, en el mismo estado donde cayó Valeria, el exdiputado federal del PRI, Luis Armando Córdoba Díaz, de 56 años, sufrió un destino parecido, asesinado a tiros en una cafetería de la colonia Valle Real. Y la pregunta aquí es,
Pero ¿qué sucede en México? Y no solo en México, sino también en muchos otros países. Muchos sugieren que este asesinato podría estar ligado al crimen organizado, que bueno, día a día cobra vidas en diversas regiones con sicarios que atacan sin aviso. Siempre al otro lado puede existir alguien dispuesto a pagar grandes sumas para silenciar a alguien. ¿Será este el caso de Valeria Márquez? ¿Qué intereses removió la joven TikToker para que alguien pudiera sentirse provocado y tener semejante reacción? ¿Un ex resentido o alguna amiga disfrazada de amiga? ¿Ustedes qué opinan al respecto de todo este caso? Sé que van a estar comentando muchísimo. Honestamente es un caso que deja muchas preguntas. Hay cosas que pudiéramos decir que están más claras que el agua, pero hasta no tener la evidencia, ahora sí los pelos de la burra en la mano, no podemos dar una respuesta concreta. Todo lo que yo les he mencionado en este video es presuntamente. Aquí no existen todavía culpables, solamente sospechosos. Lo que yo puedo decirles es que se habla mucho de esta amiga Vivian, ¿no? Que antes de ella ser amiga de Valeria tenía un aspecto, cuando comenzó a ser amiga de Valeria, literal, eran como gemelas, ¿no? El cabello, la manera de vestir, de hablar y demás, ¿no? Muchos dicen que ella tal vez quería ser ella, ¿no? Y al no poder ser ella, prefirió pues eliminarla, ¿no? La envidia, el odio y todo este resentimiento. Muchos dicen que tal vez ella pudo haber estado involucrada románticamente con alguien del crimen organizado, de lo cual tampoco no hay evidencia de eso, y esto que porque se les hace extraño ver cómo ella a su corta edad tenía ya un salón o una estética, lo cual podemos pensar también la posibilidad de que pudo haber sido una ayuda o una inversión de parte de sus tíos, familiares que le ayudaron a poner el local. No necesariamente que alguien joven tenga un local quiere decir que está involucrado en cosas que no debe, ¿no? Puede ser, puede no ser, pero no hay evidencia de esto. Aquí lo curioso hay ciertas cosas curiosas. Primero que nada, esta persona que apaga el live, lo cual honestamente no sabemos quién es, pero a mí me da la impresión de que o tanto es Erika o tanto es Vivian, una de ellas dos. Y es que la cosa aquí es de que en este caso Vivian utilizaba mucho filtro, igual como muchas de nosotras influencers lo hacemos, y a la hora de que ella apaga el live no hay filtro. Entonces puede que la cara se note un poco diferente y pensemos que es Erika, pero tal vez era Vivian. La estética en la parte de atrás tiene unas escaleras y en la parte de arriba tenían otra área donde hacían depilaciones o tratamientos faciales, no sé. Puede ser que alguien haya estado escondida en aquella parte o escondido, y es por eso que Valeria no se da cuenta ni siquiera cuando viene el primer disparo, lo cual en mi opinión, cero profesional, yo opino que viene como de un costado, ¿ok? No viene de la parte de enfrente porque el peluche queda intacto. Y si ponen no les sugiero, pero yo al ver el video, como que el impacto viene de lado y ella hace como movimiento como si de nuevo llegara de un lado y no de enfrente. Pudiera ser posible que la persona que estaba al lado de ella tuviera la oportunidad de dar el primer impacto y ya los otros el repartidor, ¿no? El ángulo del live y todo nos deja ver poco, no hay audio. Otra cosa bastante interesante es que esta persona que termina el live no tiene ninguna reacción de shock, de miedo. Yo estando en un lugar así, veo eso, yo creo que mi primer instinto sería esconderme, correr, honestamente, creo que yo veo eso y yo salgo corriendo de ahí porque pensaría yo que yo sería la que sigue. Me impactaría tanto. Y pasan segundos, creo que desde el primer impacto hasta que terminan el live, como 11, 12 segundos, y la cara de la persona se ve, como que desquitada de la pena, como que aquí no pasó nada. ¿Dónde queda la empatía de si fuiste la empleada o la amiga le disparan, el repartidor huye, de tú agarrar a tu amiga? Entiendo que las personas pueden reaccionar de diferentes maneras, pero esta reacción es muy, muy, muy extraña y tengo la duda de si es Erika o es Vivian, o bueno, tal vez pudiera ser hasta otra persona, ¿no? Esa es una cosa. Otra cosa bastante interesante, y es que este video se puede alargar muchísimo, es el live.
el live, los videos que se compartieron en HD y se compartieron sin comentarios, lo cual quiere decir que fueron descargados desde la cuenta de Valeria y alguien los reposteó en alguna cuenta, porque cuando uno hace screen record o grabas pantalla, se graba con todo y las reacciones y los comentarios de las personas en el live. Estos clips no tienen comentarios, reacciones, fueron literal los originales descargados desde una cuenta, ya sea del mismo teléfono de Valeria, que lo hayan hecho en ese mismo momento, o que alguien tuviera acceso a su cuenta en otro teléfono y que en cuanto el live terminó, los descargaran. Algo bastante frío de la persona, el primero haber planeado todo este ataque, hacerlo en vivo y después descargar los videos para después subirlos. El grado de locura mental y el grado de maldad es bastante terrible. Hay muchísimas cosas que no cuadran aquí, cosas que la amiga o la supuesta amiga llegó a hacer, como hacer un live desde el propio teléfono de Valeria en otra ocasión, cuando ella estaba tomada. Ella ni siquiera sabía que se estaba haciendo un live desde su cuenta, como para tratar de avergonzarla o de mostrarla en ese estado, lo cual, si tú eres amiga de alguien y tu amiga está tomada y tú no, ¿cómo te atreves a tomar su propio teléfono y a prender el live y a mostrarla en ese grado donde ella está vulnerable, obviamente está alcoholizada, donde obviamente no está bien mentalmente? ¿Cómo te atreves como amiga a hacer eso? Deja mucho que decir de esta persona. La empleada, por otra parte, también, si estuvo involucrada en todo esto, o sea, aquí había mucha envidia. Si es que fueron las amigas, pudo haber sido un ex, tal vez pudo haber sido un ex. Hay muchas cosas que pudieron haber pasado en esa situación, pero bastante extraño que le pidiera que se quedara 10 minutos más. Quédate. Y el hecho de que Valeria no escuchó a su instinto, que le decía, sal de ahí, aquí algo no está bien, sal de ahí. Sea lo que sea que haya hecho Valeria con su vida, bien o mal, no le da el derecho a nadie a quitarle la vida a otra persona. Haya hecho lo que ella haya hecho, nadie merece un final así. Nadie. Creo que todos en esta vida cometemos errores. Yo no estoy diciendo ni estoy tratando de decir que estuvo en malos pasos o que se metió con tal persona. No sabemos, realmente no sabemos. Todo es especulaciones y aquí nadie es santo, ¿ok? Todos fuimos jóvenes, todos creímos en algún punto saberlo todo, pero creo que hay mucho que indagar en cuestiones de la amiga. No se pueden hacer acusaciones porque pues, no hay la evidencia tal cual, pero hay muchísima tela que cortar en este caso. Creo que tal vez tendríamos que hacer una segunda parte para poder indagar mucho más en esas teorías, pero de nuevo, el disparo bastante extraño. Yo creo que viene de lado. El live lo descargaron. Y si el disparo viene de este lado, disculpen, es que las ideas se me vienen, pudo haber alguien atrás, escondido, que por eso a ella ni siquiera le espera. Si ustedes ven su cara de ella antes de la tragedia, cuando le preguntan si es Valeria, ella responde y como que su cara tiene un poco de duda, pero hay tranquilidad. Nunca hubo ese asombro de ver un arma, de ver, o sea, nada. Era como que esperaba realmente que le mostraran ese regalo costoso. Y primero llega un disparo de este lado. Por eso ya su cara nunca se asombra, nunca ve el arma, en mi opinión. Y después, cuando ya ella recibe el primero, obviamente pierde un poco la conciencia y recibe los consecutivos. Pero ella no vio, en mi opinión, ese primer disparo, porque no vino de enfrente. Creo yo, es mi opinión. Y aquí, obviamente, hay gato encerradísimo. Así que vamos a estar pendientes. Déjenme saber si quieren que les traiga el caso de esta otra chica, la Mona, también. De nuevo, sé que hay muchas opiniones. Yo solamente les traigo lo que es de índole pública. No tengo una respuesta al igual que ustedes y también tengo muchas dudas y curiosidad. Me dijeron que si me veían trabajando con los policías me iban a... Entonces yo les declaro la guerra, tírenme a porque voy a trabajar con ellos. Ustedes verán. Convertirse en influencer en TikTok o Instagram puede parecer sencillo. Muchos eligen contenidos relacionados con la moda, como por ejemplo tutoriales de maquillaje, combinaciones de ropa o simplemente sumarse a las tendencias del momento. Sin embargo,
otros eligen un camino mucho más arriesgado. Y ese es el caso de Gabriel Jesús Sarmiento, un joven venezolano que usó su cuenta con más de 80,000 seguidores para denunciar la corrupción y el poder del narcotráfico en su país. En sus videos señalaba sin filtro a delincuentes y hasta funcionarios vinculados con estas bandas. Pero, como pueden imaginar, levantar la voz en un entorno tan peligroso tiene consecuencias. Lo que Gabriel no imaginaba era que entre sus seguidores habían personas dispuestas a callarlo para siempre. Y yo le pido a las instituciones del Estado que investiguen a estos sujetos. Trabajan con el Tren del Llano y el Tren de Aragua, la guarida está en La Morita. Pero como pueden imaginar, cualquier intento de alzar la voz puede llevar a un riesgo de muerte. Lo que Gabriel no sabía era que entre sus miles de seguidores se encontraban personas muy peligrosas esperando el momento perfecto para silenciarlo para siempre. Y aquí la pregunta, ¿qué sucedió con Gabriel Jesús Sarmiento? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. El día de hoy les tengo un caso que, no tiene un final feliz como muchos otros, y es un caso que es bastante triste porque en ocasiones el alzar la voz puede arriesgar la vida misma. Así que, los invito a que se pongan cómodos. Pero antes de comenzar con la historia, ya saben que me gusta invitarlos a que se unan a esta familia si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal. Y también recuerden que si quieren apoyarme lo pueden hacer dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla también les dejo mis redes sociales para que me sigan. Por ahí hablamos de otras cosas que no tienen nada que ver con esas historias. Y ahora sí, ¿ya están cómodos? Comencemos con la historia del día de hoy. Desde muy pequeño, Gabriel Jesús Sarmiento soñaba con formar parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Su mayor deseo era proteger a su comunidad y alejarla de los caminos del mal. Sin embargo, su sueño se vio truncado cuando una psicóloga determinó que estaba siendo forzado por su padre a seguir esa carrera y le negaron el ingreso. Con el paso del tiempo, Gabriel fue perdiendo la fe en las instituciones a las que empezó a ver como cómplices de la corrupción y del crimen organizado. Pero lejos de quedarse en silencio, decidió hacer algo al respecto. A los 25 años se convirtió en influencer y analista en ciberseguridad. En TikTok era conocido con un nombre de usuario que no sé si lo voy a pronunciar bien, en Leaks, y se hacía llamar el Ojo de Dios, usando su voz y su conocimiento para denunciar lo que otros callaban. En TikTok, Sarmiento hacía denuncias sobre la banda del Tren de Aragua y con nombre y apellido de la supuesta corrupción entre funcionarios policiales. Como pueden ver, Gabriel usaba su cuenta de TikTok con más de 80,000 seguidores para lanzar fuertes denuncias contra la corrupción policial y las amenazas que recibía por partes de bandas criminales como el Tren de Aragua y el Tren del Llano. En sus videos también señalaba a funcionarios del gobierno que, según él, estaban involucrados en actividades delictivas. Sus mensajes alertaban sobre cómo estas organizaciones estaban filtrándose en las instituciones del Estado venezolano. A través de sus publicaciones, Gabriel también pedía apoyo tanto de la ciudadanía como del sector político para enfrentar a lo que él le llamaba los malandros de cuello blanco. El joven que hizo denuncias sobre nexos de la banda criminal del Tren de Aragua con funcionarios estatales había recibido amenazas. Gabriel advertía constantemente sobre cómo las bandas criminales se estaban infiltrando en las instituciones del Estado venezolano. Él insistía en la necesidad de que tanto la ciudadanía como los actores políticos se unieran para enfrentar y eliminar a los llamados malandros de cuello blanco, como él los denominaba. Su compromiso con la lucha contra la corrupción era tal que incluso se ofrecía públicamente a colaborar
con las autoridades. Soy programador, analista de ciberseguridad y si puedo aportar mi granito de arena, lo seguiré haciendo. Esto lo afirmaba con convicción en sus videos. El fiscal superior del estado de Aragua ha sido un incompetente, ya que a pesar de todas las veces y todas las solicitudes que he realizado en el Ministerio Público, él no me ha dado ningún apoyo. Llamados pues malandros de cuello blanco, ya que se esconden tras un título y un traje. Gabriel no solo alzaba la voz en redes, también envió sus denuncias formales y señaló con nombre y apellido a quienes, según sus investigaciones, tenían vínculos con el Tren de Aragua. A la par expresó su respaldo a Johanna Sánchez, gobernadora del estado Aragua, a quien felicitó públicamente por su gestión. En ese mismo video agradeció a ciertos grupos armados no policiales que, según él, le ofrecían protección ante las constantes amenazas que recibía. Pero, ¿de qué amenazas hablaba? Pocos días antes de su trágico final, Gabriel había denunciado intimidaciones provenientes de la cárcel de La Morita, donde había estado recluido durante 15 días tras ser acusado de acoso. En una de sus últimas transmisiones, culpó directamente al Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, por el asesinato de su padre Enrique Alfredo. Sarmiento Jiménez afirmaba que lo habían silenciado por denunciar crímenes, pero que lo tachaban de loco para deslegitimarlo. No era la primera vez que Gabriel se dirigía directamente al Niño Guerrero. En uno de sus últimos lives, Gabriel dijo estar en peligro. Sin embargo, se le vio caminando tranquilo por las calles de su ciudad sin miedo a las represalias, sin saber que faltaba poco para su final. Y tal vez algunos de ustedes, al igual que yo, se preguntarán, ¿qué es el Tren de Aragua y qué tan peligrosos son? El Tren de Aragua es una organización criminal que nació a mediados de los años 2000 dentro del centro penitenciario de Tocorón en el estado Aragua, Venezuela. En sus inicios operaba como una banda carcelaria dedicada a extorsionar y controlar actividades ilícitas dentro del penal. Sin embargo, con el paso del tiempo, la banda creció en poder, superó los límites de la prisión y se convirtió en una estructura delictiva con alcance internacional. Hoy en día, el Tren de Aragua es considerado la organización criminal más poderosa de Venezuela y está vinculado a delitos como narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, secuestros y extorsiones, no solo en su país de origen, sino en toda América Latina. Supieron aprovecharse del éxodo masivo de venezolanos para obtener ganancias con el tráfico de migrantes, expandiéndose rápidamente. Su presencia fue confirmada en Perú en el 2018, aunque pudo haber comenzado tiempo antes. También se han detectado células del grupo en Chile y Brasil, donde incluso se le ha relacionado con el primer comando de la capital, la banda criminal más fuerte del país. En septiembre del 2023, el régimen de Nicolás Maduro ordenó unos operativos con más de 11,000 agentes para intervenir la cárcel de Tocorón. No obstante, los principales líderes del grupo, incluyendo a Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, lograron escapar. Este último fue de hecho señalado por Gabriel Jesús Sarmiento en TikTok horas antes de ser asesinado. Desde entonces, el Niño Guerrero es buscado por varios países de Sudamérica, pero su paradero sigue siendo desconocido. Empiecen a perseguir a este sujeto y ahora sienta el terror que ha hecho sentir a los venezolanos. En la madrugada del martes 24 de junio de 2025, Gabriel Jesús Sarmiento realizaba una transmisión en vivo desde su casa en el Piñonal, Maracay, estado Aragua. Minutos antes del ataque mencionó que se había enterado de arrestos en el penal La Morita, pero no imaginaba que esa sería la última vez que alzaría la voz contra las injusticias en su país. El William Adalejo me está allanando la casa, el comisario del DCDO. Poco después comenzó a escuchar ruidos extraños fuera de su departamento. Al momento de darse cuenta de que su vida estaba en peligro, desesperado compartió su dirección en la transmisión y pidió a gritos que alertaran al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Sin embargo, las autoridades no llegaron a tiempo.
Frente a miles de espectadores, la cámara captó el momento en que varios hombres armados irrumpieron en su hogar. Se escucharon detonaciones y los gritos de Gabriel, quien alcanzó a mostrar brevemente el rostro de uno de los atacantes armados. En el piso, la cámara registraba manchas de sangre y de fondo se oían los gritos de una mujer. Era su madre, quien también fue herida de bala en el abdomen. La imagen se interrumpió cuando la cámara cayó al suelo, pero el sonido siguió transmitiendo los gritos desgarradores y el caos en la escena. Finalmente, la pantalla quedó en negro y se escuchó claramente una voz femenina suplicando: ¡Auxilio! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! Gabriel Jesús Sarmiento fue asesinado de 9 disparos. Su madre fue trasladada a una clínica gravemente herida, luchando por su vida. Poco después se escuchó una ráfaga de disparos y la cámara captó por lo menos a 2 sujetos con armas. Enseguida, la transmisión se interrumpió. Apenas apareció el mensaje de live finalizado, miles de internautas comenzaron a preguntarse si realmente habían presenciado los últimos momentos de vida de Gabriel Jesús Sarmiento, el joven que se atrevió a denunciar abiertamente a la delincuencia en Venezuela. Lamentablemente, sus temores se confirmaron. En redes sociales, la conmoción fue inmediata y las muestras de dolor no tardaron en llegar. Comentarios como "no vale la pena arriesgarte tanto", "vamos a hacerte justicia", "tenía muchísimo tiempo que no veía a una persona tan valiente, quedaste como un héroe de la patria", se multiplicaron en homenaje al joven. Sus seguidores comenzaron a revisar sus transmisiones más recientes y aseguraron haber identificado a uno de los hombres que aparecen en el video del asesinato. Gabriel lo había nombrado días antes como alias Dientes Malvinas, miembro del Tren de Aragua en La Morita. También mencionaron a Rick Serpa, un agente de béisbol juvenil, como presunto autor intelectual de este crimen. Ambos estaban entre las personas señaladas por Gabriel en sus investigaciones. Incluso, el joven aseguró que su padre, antes de morir, le dejó un mensaje claro: hijo, lo que te está pasando viene de parte del Tren de Aragua. En una de sus últimas publicaciones, Gabriel dio a entender que una relación sentimental podría haber sido el vínculo que lo puso en la mira de los criminales. Además de las investigaciones realizadas por sus seguidores, el Ministerio Público de Venezuela emitió un comunicado a través de Instagram informando que la Fiscalía 69 contra la delincuencia organizada fue encargada de investigar, identificar y sancionar a los responsables del asesinato por encargo de Gabriel Jesús Sarmiento. Aunque las autoridades respondieron de forma rápida y enérgica, persisten algunas dudas, especialmente por la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a reconocer la existencia de grupos criminales como el Tren de Aragua. Maduro ha afirmado en varias ocasiones que estas bandas no existen y que el Tren de Aragua es parte de una narrativa para atacar la nacionalidad venezolana y justificar intervenciones contra el gobierno. En contraste, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, prometió identificar y deportar a todos los miembros del Tren de Aragua presentes en su territorio, calificándolos en febrero del 2025 como terroristas extranjeros. El 18 de marzo del 2025, Trump deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo una ley conocida como la del enemigo extranjero, señalando que la mayoría eran miembros de esta organización criminal y fueron enviados a la megacárcel Secot, una de las más peligrosas de América Latina. Ante esto, Maduro insistió en que no se trata de miembros del Tren de Aragua, sino de venezolanos inocentes. Hasta el momento de la creación, de este video, las autoridades no han dado más detalles y solo confirmaron la apertura de la investigación sobre el brutal asesinato que conmocionó al país. Bueno, y otro caso muy lamentable, en este caso víctima de violencia. La influencer mexicana, una influencer de fitness, Gloria Zamora, que fue asesinada por su ex esposo. Este caso estremeció con fuerza a toda la comunidad latina radicada en Estados Unidos. Y quiero mencionar que este caso es muy reciente, aún está siendo de cierta manera trabajado
Y también quiero mencionar que he visto algunas versiones un tanto distintas con respecto a algunos detalles de este caso para que lo tengan en mente. Así que les sugiero que ustedes indaguen un poco más en el caso para que puedan sacar sus propias conclusiones. Este caso habla de Gloria Zamora, de 40 años, madre de 7 hijos, conocida por su rol como influencer de bienestar físico y mujer emprendedora. Ella fue asesinada el sábado 21 de junio de este año 2025. El autor, el mismo hombre que en otro tiempo la abrazó con promesas de amor eterno. Gloria había tomado una decisión: romper el silencio, y esto lo hizo a través de un podcast donde, con una voz temblorosa pero firme, desmenuzó los motivos que la empujaron a poner fin a un matrimonio de casi década y media. Aquellas palabras, al parecer, hicieron estallar la rabia contenida de su ex esposo, quien la vigiló desde las sombras durante días, hasta que, movido por el odio, la ejecutó sin piedad, llevándose también la vida de su nueva pareja. Este relato es muy doloroso y de nuevo estaremos hablando de Gloria Zamora. Y bueno, antes de continuar con esta historia que es bastante triste, ya saben que me gusta tomarme un momentito para invitarlos a que se unan a este canal si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal para que no se pierdan todos los videos que subo durante la semana, y también recordarles que pueden apoyarme dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. Y en pantalla también les dejo mis redes sociales para que me sigan por ahí. Ya saben que por allá hablamos de otros temas que no tienen nada que ver con esas historias. Así que espero que ya estén cómodos y cómodas. Y ahora sí, continuemos con la historia del día de hoy. Gloria Zamora Romero tenía 40 años y residía en Fontana, California. Madre de 7 hijos cuyas edades oscilaban entre los 8 y los 24 años de edad. Se había convertido en una figura inspiradora dentro del universo digital. En Instagram y TikTok compartía sus rutinas de ejercicio, consejos de bienestar y sobre todo palabras de aliento para aquellas madres que anhelaban reencontrarse con su cuerpo después de la maternidad. Su energía contagiosa y su sonrisa constante la convirtieron en un ejemplo para muchas. Una mujer resiliente, entusiasta, que parecía tenerlo todo en orden. Pero esa imagen luminosa ocultaba una sombra persistente. Detrás de cada publicación se escondía una tristeza profunda, un matrimonio que le robaba la calma, por decirlo de alguna manera. Sus hijos mayores, testigos del deterioro emocional que vivía, le insistían con frecuencia que dejara a su esposo Tomás. Pero Gloria, empeñada en rescatar lo que alguna vez fue amor, prolongó la esperanza por años. Sin embargo, su ascenso profesional terminó por desnudar el conflicto. Mientras sus redes sociales florecían, sus ventas crecían gracias a su tienda virtual de ropa deportiva y fajas, y su voz comenzaba a resonar con fuerza en la comunidad, la figura de Tomás Alberto Tamayo Lizárraga, su segundo marido y padre de sus 4 hijos menores, se tornaba cada vez más oscura. Los celos comenzaron a filtrarse como veneno. Se dice que él no toleraba las imágenes que ella publicaba ni los videos que grababa. La admiración que despertaba en otros lo carcomía. Lo que para el mundo era emprendimiento, para él era provocación. Y bueno, así la envidia se transformó en amenaza. Antes de que se dedicara a abrirse paso en el mundo digital, Gloria compartió con su pareja un sueño: crear videos motivacionales para madres que quisieran reencontrarse con su bienestar. En aquel momento acababa de dar a luz a sus gemelos y su cuerpo aún cargaba las huellas recientes de la maternidad. Pero lejos de recibir aliento, encontró problemas. Tomás le dijo: Tú estás fea. ¿Quién va a querer ver tus videos? Nadie va a escucharte así. Mírate esa panza, esas estrías. Claramente palabras de una persona tal vez tóxica y dañina. Durante un tiempo, Gloria de cierta manera se tragó ese veneno, pero sus hijas mayores de 20 y 24 años se transformaron en su escudo.
Ella finalmente siguió con su sueño. Al principio, sus videos apenas tenían alcance. De hecho, Gloria misma lo contó con honestidad en uno de ellos. Las primeras visitas eran casi de cuentas de hombres. Pero bueno, eventualmente y con el tiempo fue hallando su público real. Mujeres de todas partes comenzaron a escribirle, a pedirle consejos, a agradecerle por enseñarles a reconciliarse con sus cuerpos. Eso la transformó, le dio un nuevo camino. Gloria ya no era solo madre ni esposa. Ahora era una mujer que inspiraba, que empujaba a otras a levantarse y a ser su mejor versión. La historia de Gloria es una travesía marcada por dolor, por el peso del abandono, los maltratos y también la violencia. Pero también es el testimonio de una mujer que, a pesar de todo, decidió darse una oportunidad y avanzar. De hecho, ella fue madre siendo apenas una adolescente y cuando creyó que ese hijo uniría su vida con la del joven que en aquel entonces amaba, recibió la primera de muchas heridas. Él la abandonó. Pero ella tomó la maternidad con el coraje de quien no espera que la vida sea justa. Trabajó sin descanso, intercaló jornadas laborales con noches de estudio y demás. No le temía a las madrugadas ni a los turnos dobles. Solo quería que su hija tuviera lo que ella no tuvo. A los 20 años se casó por primera vez. De esa unión nacieron 2 hijos más. Pero en su último podcast, el que subió antes de ser desvivida, confesó que ese matrimonio terminó por la infidelidad de su esposo. Ella sospechaba hacía tiempo que algo estaba ocurriendo. Había encontrado pruebas, pero aún así deseaba quedarse. Le aterraba de cierta manera la idea de ser madre de 3 y quedarse sola. Pero en ese punto, ¿qué fue lo que le dio el valor para separarse? Un diagnóstico que sacudió sus cimientos: cáncer de tiroides. En ese instante, Gloria entendió que la vida era demasiado breve como para vivirla resignada. Sus palabras fueron: si puedo vencer al cáncer, puedo con el divorcio. Mis hijos se merecen ver una madre que se elige. Y bueno, así fue como a los 25 años puso fin a su primer matrimonio y poco después conoció a Tomás, el hombre que 15 años más tarde terminaría con su vida. Tomás tenía fama. Bueno, sus conocidos lo describían como un galán irresistible, un hombre encantador, popular, el típico Latin lover. Cuando conoció a Gloria, se casó con ella y al principio el cuento parecía ser un cuento de hadas. Ella estaba ilusionada porque creía haber encontrado al compañero definitivo. Sin embargo, esa ilusión se deshizo muy pronto. Luego del nacimiento del primer hijo en común, Tomás comenzó a rebelarse. Distante, indiferente, perezoso. Gloria, acostumbrada a pelearle al reloj con varios empleos, notaba cómo él llegaba del trabajo y se echaba a la nada. Mientras tanto, ella limpiaba, cocinaba, cuidaba a los niños, generaba ingresos. El desequilibrio comenzó a desgastar el vínculo, aunque, en ese entonces los conflictos eran casi exclusivamente económicos. En el 2017, Gloria dio a luz a sus últimos hijos, unos gemelos, un embarazo que los médicos catalogaron como riesgoso, casi imposible de llegar a término. Pero ella desafió las estadísticas y logró llevarlo hasta el 9º mes. Claramente, Gloria era una mujer imparable. Por otra parte, Tomás se pavoneaba diciendo que él sostenía el hogar, que él había pagado la casa, el auto, las cirugías de Gloria, pero la verdad era otra. Era ella quien con esfuerzo incansable lo mantenía todo a pie. Incluso su cuerpo fue resultado de su esfuerzo, no de ningún regalo de él. Gloria se había sometido a una cirugía reconstructiva, un tummy tuck, para remover el exceso de piel tras sus embarazos. Y aunque él decía haberlo pagado todo, las hijas luego lo desmintieron. Mientras tanto, él seguía intentando desvalorizarla, pero ella no se detenía. Gloria seguía trabajando, seguía yendo al gimnasio, seguía creando contenido. Y en esos momentos en los que se escapaba una hora a entrenar, él se adjudicaba el rol de padre abnegado solo por quedarse en casa. La verdad era que Gloria estaba sola, en lo emocional, en lo económico, en lo cotidiano.
y poco a poco el amor que alguna vez sintió por Tomás se desvaneció. La hija mayor de Gloria definió la relación de su madre con Tomás en una frase que lo dice todo. Jugaba a ser un ángel ante el mundo, pero en casa era un infierno. Y bueno, a medida que su carrera en redes comenzó a despegar, los celos de él se intensificaron al punto de volverse una amenaza, pero él se aferraba, se quedaba, no aceptaba separarse. Fue en el 2025 cuando Gloria decidió poner punto final. En ese momento conoció a Héctor Garduño, un hombre de 43 años, apasionado también por el ejercicio. Él en ese momento se acercó con intenciones profesionales. Le propuso crear sesiones juntos personalizadas para mujeres en gimnasios. Gloria, que desde pequeña había amado ese mundo, se entusiasmó. Él la ayudó a diseñar su plan y así comenzaron a llegar las clientas. En junio de ese mismo año, Héctor incluso le propuso abrir un gimnasio juntos. Con el tiempo, la relación profesional se transformó en un vínculo sentimental. Héctor sabía que Gloria estaba atravesando una separación difícil. Conocía los abusos, el acoso, la manipulación. Las hijas de Gloria lo habían conocido y contaron que les pareció un hombre honesto, sincero, alguien que apoyaba a su madre y la motivaba a seguir creciendo. Además, él también era padre de 4 hijas, lo que lo volvía aún más empático. Pero Tomás no soportó verla rehaciendo su vida. La noche del sábado 21 de junio de este año 2025, Tomás comenzó a seguir a Gloria. De acuerdo con las primeras investigaciones, merodeaba su vecindario e incluso se sospechaba que le habría instalado un GPS en su vehículo. Aquella noche, Gloria tenía una cita con Héctor. A las 8:30 de la noche, él la recogió y fueron juntos a un restaurante llamado Suma en el centro comercial Falcon Bridge Town Center de Fontana. Compartieron una cena tranquila durante casi una hora, pero a las 9:40 de la noche, cuando salieron del local, Tomás ya los esperaba con un arma en mano. Se acercó y disparó a quemarropa. Gloria murió en el acto. Héctor, aunque herido, fue trasladado al hospital, donde igualmente perdió la vida. Tomás creyó que podía huir del crimen. Lo que no sabía era que un oficial del departamento de sheriff de San Bernardino, que había terminado su turno y justo entraba al centro comercial, fue testigo del ataque. De inmediato descendió de su patrulla y trató de detenerlo. Tomás, en vez de entregarse, intentó agredir al policía, lo que llevó a la gente a disparar para neutralizarlo. Tomás igual murió en el lugar. Actualmente el accionar del oficial está bajo investigación, aunque los primeros reportes indican que actuó en legítima defensa y para evitar una tragedia mayor. Los investigadores sospechan que Tomás no planeaba detenerse tras el crimen. Según las primeras líneas de la investigación, tenía la intención de ir hasta la casa donde se encontraban sus hijos pequeños y acabar también con sus vidas. Esa posibilidad, honestamente, hiela la sangre de cualquiera, ¿no creen? Pero no solo arrebató la vida de la madre de sus hijos, sino que en su lógica creyó que tenía el derecho de decidir quién vivía y quién no. Y bueno, se preguntarán cuál era su justificación ante esto. Era que según él, pues había pagado las cirugías, que había comprado la casa, los autos, los gustos, que había sido el proveedor. Como si eso de cierta manera le otorgara licencia para borrar a una persona de este planeta. Y lo más doloroso no fue solo su pensamiento. En redes sociales muchas voces, incluso voces de mujeres, lo respaldaron. Videos justificando lo injustificable, llamándolo con ternura Tomasito, como si fuera un niño extraviado, como si la culpa de todo la tuviera Gloria por vestirse como se vestía, por romperle el ego a su esposo. O sea, ¿pueden creer la mentalidad de estas personas? Siento que son personas también enfermas. Nada justifica quitarle la vida a otra persona. De nuevo, nadie tiene autoridad para decidir sobre la vida de otro. Terminar una relación no es una ofensa que deba pagarse con sangre. Nadie, absolutamente nadie, merece morir por elegir salir de una relación dañina. Ese poder
solo le corresponde a Dios, no a un hombre herido, o sea, en su ego, en sus celos y demás. Tomás no solo asesinó a Gloria, sino también a Héctor, dejando atrás un abismo. 11 niños huérfanos, 4 hijas sin padre, 7 hijos sin su madre, y lo peor es que jamás enfrentará las consecuencias. No dará la cara ante la justicia ni ante esos niños que carecerán con un mar de preguntas atoradas en el pecho. ¿Por qué mi papá le quitó la vida a mi mamá? Y bueno, solo queda desear que esos pequeños reciban el apoyo emocional que tanto van a necesitar, la contención y el amor necesario para no repetir el ciclo, para sanar el dolor profundo de una historia escrita con violencia. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿creen que el podcast donde Gloria reveló su verdad fue la chispa que encendió el odio de Tomás? ¿O este hombre ya había trazado el crimen mucho antes en silencio? ¿Qué opinan al respecto? Esta historia me llegó duro en el alma, en el corazón, porque algo tan simple, por ejemplo, yo a ella la llegué no a conocer en persona, pero llegué a toparme con ella gracias a que yo, al igual que ella, promocionaba una marca de jeans, ¿no? Que ella también promocionaba. Y ahí fue donde yo la vi a ella por primera vez. Y tiempo después es ella la que es desvivida, ¿no? Una historia que, como les digo, ha tenido varias versiones, que sigue siendo trabajada. Se llegó a comentar que la que ejercía la violencia doméstica era ella hacia él, porque al parecer existe un reporte de policía donde a ella se le acusa de generar violencia doméstica, ¿no? En realidad, en esta historia ya no están las personas que pueden hablar del tema, ¿no? Ya queda entre lo que el resto de las personas familiares pudieron haber observado, ¿no? Con respecto a esto. Sea cual sea lo que haya ocurrido en este matrimonio, nada justifica desvivir a nadie. Creo que las personas tenemos que llegar a entender que no somos dueños de nadie y que no podemos obligar a nadie a quedarse con nosotros cuando ya no existe la confianza, el amor, la felicidad, el respeto, lo que sea que ya no exista en la relación. En este caso, una mujer emprendedora que estaba tratando de salir adelante, echarle ganas y demás, ha perdido la vida, ¿no? Haya sido en los ojos de Tomás una buena madre, mala madre, buena esposa, lo que sea que en la mente de este hombre ella haya sido, no le daba el derecho de quitarle la vida y dejar a sus hijos sin madre. Ahora, por otra parte, se habla mucho de que también este hombre Héctor pues provocaba al esposo como que de cierta manera pues tú sabes, no provocando que la situación. Al parecer, pues ellos aún no estaban divorciados. Creo que aún no estaban divorciados. Creo que ya apenas días atrás le había dado los papeles del divorcio y pues ellos ya estaban saliendo y demás, lo cual de igual manera creo que no justifica lo que este hombre hizo, ¿no? Es triste saber que Gloria no es la única mujer que pasa por situaciones de abuso, tanto físico como emocional y a veces financiero. Y cuando las mujeres deciden alzar la voz, de pronto lo primero que los hombres quieren hacer es silenciar. Este hombre de haber tenido estos celos, este ego o estas ideas enfermizas, evidentemente necesitaba ayuda. De nuevo, sea lo que sea que haya ocurrido en un matrimonio, infidelidad, simplemente ya no estar más enamorado, falta de comunicación, lo que sea que haya sucedido, que solamente al final de cuentas ellos dos lo saben tal por cual, no justifica desvivir a nadie, ni por provocación, ni por celos, ni por ego, ni porque le pagó las cirugías, ni porque era el proveedor, ni porque nada justifica desvivir a otro ser humano, a no ser de que sea defensa propia, que eso es otra cosa completamente diferente. De nuevo, nada justifica y es una historia bastante triste. Aún en día yo cuando scrolleo por TikTok me topo con esos videos donde ella pues ayudaba a promocionar estos jeans y pues cada que me los pongo me acuerdo de ella, cada que scrolleo y me sale, es como que triste, ¿no? Saber que
que estos niños se han quedado sin madre y que la vida de alguien terminó de esta manera tan trágica. Y también de este hombre, ¿no, Héctor? Que dejó también sus 4 hijas por tratar de darse la oportunidad tal vez de conocer a alguien más y de apoyar a alguien, a una mujer a salir adelante. Historias que marcan muchísimo. Al final de cuentas, de nuevo, son historias que las partes principales ya no están aquí para hablar, para defenderse, para decir, y queda simplemente pues lo que las autoridades, los familiares puedan dar a conocer acerca de estas personas, ¿no? de esta historia. Así que si ya habían escuchado la historia, déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto de lo que la gente dice en redes, de lo que